Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Listos pues para iniciar nuestro programa de todos los martes gerontológicos? Y como estamos en mes de campaña, vamos a continuar con la campaña por un lenguaje gerontológico preciso y sin ambigüedad. Una necesidad realmente, un tema que es muy importante y que a veces no le damos la cobertura necesaria. Pues vamos a tratar ese tema, pero antes vamos a también a dar un anuncio importante respecto al trabajo que viene realizando ya el Consejo Directivo para las ponencias que vienen ya. Ya vamos a tener ciertos parámetros para mejorar, ¿no? Para optimizar las actividades académicas y lo vamos a dar a conocer. Las actividades académicas de la Central Gerontológica Internacional deben contar con sus cuatro elementos básicos que son conceptualización, análisis, reflexión y propuesta. El nivel adecuado para llegar a un público profesional, técnico, estudiantil avanzado, así como para todas las personas interesadas en temas gerontológicos. Los temas deben ser variados y no deben repetirse salvo caso de un nuevo enfoque o información nueva que lo justifique. Bien, buen manejo del tiempo. 3. Manejo del tiempo de acuerdo a lo programado y atenerse al tema central, ya que un exceso de información no contribuye, si no encaja bien con el tiempo programado. El ponente deberá contar con el perfil adecuado para el tema a desarrollar y la experiencia suficiente para poder hacerlo. Una ponencia no puede limitarse a contar experiencias, necesita fundamentos, contextos, conceptualización, marcos teóricos. Es importante introducción y conclusión de un tema. En el caso de la red número 2, la tarea será compartir sus experiencias de trabajo bajo un esquema de moderador, es decir, el cual será alguno de los profesionales que ponga en contexto a los presentes y guíe la interacción de los participantes. Esto mismo se podrá hacer con la red número 1, en donde el moderador realizará preguntas con el fin de que el tema sea más claro. Siguiente punto. Perdón, un ratito con el ruido. Ahora sí. Muy bien. Los participantes de las actividades académicas y eventos especiales deberían por lo menos enviarán su presentación con anticipación para evitar alguna contrariedad técnica el día del evento. Es importante para poder ser ponente también haber asistido por lo menos a una actividad en alguna ocasión. Bien, entonces estos son los 10 puntos que ya se acordó en la reunión del día de ayer, donde estuvimos los miembros del Consejo Directivo, 5 miembros consultivos y los coordinadores de unidad. Así que ese va a ser el esquema para el trabajo de las actividades académicas. Debemos entender claramente, hay dos tipos de actividades, académicas y promotoras. Las actividades académicas que va a realizar la red internacional número 1 y todas las unidades, ¿no? También hay que tomar en cuenta, y los programas que vienen a ser las actividades promotoras, y tienen por tanto otro sistema de funcionar, ¿no? Acá más es comentarios, informaciones, y también ayudar un poco a las campañas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y también hacer promoción de los mismos eventos que vamos a realizar. O sea, es decir, eh, y por último, yo creo que uno de los temas básicos, fundamentales, para poder realizar una exposición de calidad pasa siempre por los conceptos. El concepto es básico, fundamental para toda exposición que se realice. Eso sí, ya lo tenemos bastante claro y así va a ser. Ya no vamos a permitir que alguien que venga solamente a contarnos su experiencia. No, vamos a contextualizar, vamos a comprender bajo qué esquema se realizan esas actividades y cómo se están haciendo. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar de los temas
que nos habíamos planteado. Hay una serie de cuestiones que todavía están en el aire, todavía no se resuelven, ¿no? Por ejemplo, estamos con el tema de esta campaña del lenguaje gerontológico y entendemos perfectamente que el lenguaje de la gerontología tiene que ser preciso, tiene que haber precisión. Ya no se puede estar trabajando con términos que puedan tener mucho significado, porque esa ambigüedad crea serios problemas. ¿Por qué razón? Porque un término o una palabra en un país significa una cosa y en el otro país es lo contrario. Entonces, nosotros tenemos que caminar a la posibilidad de un lenguaje gerontológico universal, ponernos de acuerdo realmente. Ahora la cuestión acá es, como yo les digo, no se trata de que este término me gusta o no me gusta. Lo que se trata es de que sea preciso, que sea exacto, que no tengamos términos que tengan 20 significados, ¿no? Y que signifiquen totalmente lo contrario, como el caso de vejeces, que ya lo hemos establecido en varias oportunidades anteriormente, que ya está registrado. Ahí está la Real Academia Española. Hay más de 1000 oraciones con ese término. En el Perú también tiene mala connotación. Entonces, esta palabra tiene mala connotación en varios países y está totalmente probado que es un término de origen edadista. Comprobado. Tenemos ahí, entren a Google, más de 1000 oraciones van a encontrar ahí donde se utiliza esa palabra en forma edadista. Básicamente significa achaques, manías y cosas propias de los viejos. Entendemos entonces que como profesionales que verdaderamente serios, lo que queremos es que cuando uno adopta un término, ¿no es cierto?, a la gerontología, que hay que verla como una ciencia, ¿no?, que se respeta también una ciencia, tenemos que tener por lo menos un estudio etimológico básico del origen de esa palabra. Es lo básico. Es un estudio etimológico. Tú no puedes decir e improvisar y decir, ¿sabes qué esta palabra? ¿Qué te parece, Magno? ¿Qué le parece, Norma? No, no es así. No es así. Necesitamos un estudio previo, del impacto que puede tener ese término, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, eso significa improvisación. Improvisación. Otro de los temas que estamos observando también, y es muy, muy común incluso las sociedades médicas, sobre todo, ¿no? Sociedades de geriatría, gerontología, para ellos prácticamente no ha cambiado nada. Ellos siguen con su anciano, 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 ¿no? Es decir, acabo de ver una publicación de una sociedad médica, no voy a decir de cuál es, pero que pone ahí el paciente anciano frágil, algo así. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros no vamos a respetar las asambleas internacionales que se han realizado ya y los términos adecuados ya están ahí? Y no se trata de eufemismos. Ya hemos visto una persona que por ahí, una gerontóloga que hemos detectado, que dice que son eufemismos. Dice. No son eufemismos, son términos correctos. Eso es no van a bajar la calidad, la categoría que este término tiene, ¿no? Además hay una cosa bastante clara, y recuerden ustedes, yo he hecho ya una conferencia bien clara de los fundamentos del lenguaje gerontológico moderno, y he explicado que los cambios que se dan se producen justamente ¿por qué? Por el desarrollo mismo de la sociedad, de los cambios que se dan en los grupos sociales, de todas maneras nos va a llevar a cambios y los términos van a seguir cambiando en el futuro y tenemos que adaptarnos a esa situación. Pero ¿por qué tomar una actitud eh, terca? No sé ya hay qué más decir sobre esto. Eh, Tomando en cuenta que el geriatra, al menos el geriatra, he hecho esta consulta porque yo no tenía muy claro esto sobre el tema de que el geriatra
al menos en México, me dicen que automáticamente ya es considerado un gerontólogo. Bueno, tal vez por el hecho de que atiende a las personas mayores, ¿no? Ahora, pero deberíamos ver también que es necesario para ser gerontólogo tener una visión holística de la gerontología, una comprensión plena de todo el proceso de envejecimiento, y eso tiene que tener todos los aspectos debidamente comprendidos, y también, lógicamente, como profesional serio, que estamos respetando los acuerdos internacionales, tenemos que decir los términos correctos. Yo no sé por qué tienen tantos problemas se hacen para poder decir algo correcto. Entonces, hoy veo en una sociedad, ¿no? Veo una universidad con un cartel enorme de vejeces grandazo. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en que la gerontología es principalmente ciencia, es ciencia. Como ciencia compete a los profesionales, a los especialistas, pero también hay lo que se llama la cultura gerontológica. Y esta cultura gerontológica es algo que tiene que ser difundido. Es decir, que debe haber un conocimiento básico de lo que es el envejecimiento, de lo que significa ser una persona mayor a nivel de la población. Es decir, hay dos cosas acá, ¿no? La gerontología como ciencia y como cultura difundida. En ambos casos tenemos que usar los términos correctos, un lenguaje preciso y sin ambigüedad. Porque si nosotros vamos a ser promotores, vamos a ser comunicadores gerontológicos, por ejemplo, que hoy día cualquiera de nosotros puede serlo. ¿Por qué? Porque tenemos las redes sociales a nuestra disposición, ¿no es cierto? Entonces yo creo que tenemos que entender que los términos correctos tienen que ser la forma, o sea, o digamos, el lenguaje que debe llegar a todos, ¿no? No estamos hablando de tecnicismos en exceso ni nada por el estilo. Estamos hablando simple y llanamente de términos correctos. Por ejemplo, cuando nosotros, un tema que yo había expuesto anteriormente, decía yo bien claro, cuando tú tienes los conceptos bastante claros, ¿ya? Acerca del envejecimiento y de todo, tus acciones van a respaldar eso. Es decir, cuando hay un conocimiento que está internalizado, ¿no es cierto? Esto produce que tus acciones, ¿no? Van a actuar ese concepto, por decirlo así. Es decir, el concepto no es solamente algo que se lee o algo que se escribe, sino es acción también. Es decir, a partir de ese concepto, tus acciones van a estar bien orientadas, porque has internalizado ese concepto, ¿correcto? Entonces, a partir de ahí, entender de que cuando estamos hablando de gerontología, tenemos que estamos hablando de ciencia, y la ciencia se respeta, tiene que tener un lenguaje también adecuado, de nivel, así como lo tienen las otras disciplinas y otras ciencias, que tienen su lenguaje característico. ¿Por qué nosotros tenemos que estar usando términos coloquiales, cualquier cosa improvisada? ¿Por qué tenemos que hacer eso nosotros? ¿Acaso no existen los términos del lenguaje gerontológico correctos? ¿Acaso no existen? Entonces, por eso es que vamos a seguir con la campaña. Vamos a seguir con la campaña porque además no estamos solos. Hay instituciones que en este momento se están pronunciando, y cuando vemos lo que está redactado ahí, es totalmente consistente con la propuesta de vanguardia gerontológica. Están tachados los nombres, los términos que dice vejez, ancianos, tercera edad y otros. Entonces, esto está dicho por quienes, la HealthPage Internacional. Y muy importante decirlo, el aporte de la Fundación La Caixa,
qué importante realmente. Y hay cosas, cuando yo estaba leyendo un artículo del gerontólogo Javier Yanguas para la Fundación La Caixa, me quedé verdaderamente impresionado por la forma como hemos logrado tener una visión muy similar, sin que yo lo haya leído anteriormente, ni tampoco los miembros de Vanguardia, pero ahí vamos en ese camino. Y nos preguntábamos, por ejemplo, cuando el gerontólogo decía, este tema de la vejez tiene que ser vinculado a la edad biológica. O sea, lo que pasa, hay un desarrollo, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad. Las personas de hoy llegan en mejores condiciones a los 60 años. Es más, una persona de 60 años es el mismo de 50. No va a haber gran diferencia entre 50 y 60. Esta cuestión que se respalda en constructo social del inicio de la vejez para todos es un disparate, es algo que se cae. Ya no se puede sostener eso. O sea, ya entiendo que porque es un constructo social hecho para las políticas públicas, correcto, pero esa realidad es algo científico. Una persona que hoy tiene 59, mañana se va a convertir en una persona vulnerable, se va a convertir en alguien diferente, ¿no? Así. Entonces, entendámonos. Nosotros tenemos, se habla hasta de 4 tipos de edades, ¿no es cierto? Pero vamos a destacar solamente las dos primeras, la edad biológica y la edad cronológica, ¿correcto? Yo creo que se puede hablar hoy en día de personas que por su estado de salud o digamos por su estilo de vida pueden llegar a tener 70 años y no se debería considerar que están en la etapa de la vejez. Una de las cuestiones que se planteó cuando he estado investigando un poco sobre este tema, el tema de la vejez, es que debería haber, para marcar el inicio de una etapa, tendría que haber un antes y un después. Es decir, si yo tengo ahorita 59 años y mañana cumplo 60, por arte de magia me vuelvo una persona mayor, vulnerable y cosas por el estilo. Entonces, ya hay que comenzar, me parece que estamos en una etapa en la cual ya tenemos que a revisar los conceptos más consagrados. Hay una situación, se está presentando una situación en que hay cosas que van a estallar dentro de unos pocos años, porque ya no van a durar mucho. ¿Por qué? Porque la realidad, el mismo peso de la realidad, está empujando a esos cambios. Es decir, ya no se puede. Hoy día vamos a ver a personas de 65 años que saltan, y no estamos hablando de personas excepcionales, como a veces veo en algunas personas que les gusta publicar a personas mayores extraordinarias con un fin, yo sé que bien intencionado, de querer dar a entender que las personas mayores son capaces de muchas cosas, de muchas hazañas, correcto, pero si nosotros nos limitamos a presentar este tipo de casos, no estamos contribuyendo realmente a lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, me parece que está bien que se muestre estos casos extraordinarios, pero también debemos mostrar al poblador de la cercanía, de nuestro distrito, de nuestra provincia, de nuestra ciudad, con sus costumbres, los que son los líderes comunales. ¿Por qué tienen que ser necesariamente paracaidistas? Tienen que ser algo así. Entonces, eso también hay que ver. La promoción de las personas mayores se tiene que hacer de una buena manera. Y una de las buenas maneras es destacar a estas personas mayores también. No se trata solamente de casos extraordinarios, que no digo que esté mal publicarlo, por supuesto, hay que publicarlo, pero también mostrar toda la realidad de la persona mayor. Y no solamente eso, también hay que, en algunos casos, tenemos que levantar nuestra voz de protesta. ¿Por qué?
porque también hay casos de abusos y cosas entonces por el estilo. Es decir, los que queremos promover, ¿no?, a las personas mayores, tenemos que entender que hay muchas cosas, que hay muchos problemas que todavía existen y estos problemas también deben ser denunciados. O sea, para mí, eh, así como resaltamos las cualidades de las personas mayores, sus fortalezas y todo, también debemos denunciar los casos de abuso. Entonces, y eso también es parte importante de nuestro trabajo promotor. Nuestro trabajo promotor no es simplemente decir, ah, qué maravillosa las personas mayores que están bailando y todo lo demás. No, no es eso tampoco. También tenemos que denunciar cuando hay abusos, cuando hay cosas que no están correctas. Y vamos a recordar también el día de hoy, entre tantas cosas incorrectas, vamos a recordar un poco lo que ocurrió en los años anteriores, hace muy poco tiempo, cuando la famosa CIE 11, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, eh, publica la palabra, el término vejez, ¿no?, prácticamente vinculándolo con enfermedad. Entonces, esto obviamente produjo un rechazo tremendo, de multitudinario, y felizmente se cambió. Ahora, tengo entendido que el término aún resulta, no resulta tampoco muy bueno. Yo creo, justamente me gustaría que Norma por ahí, por ahí diga también algo con respecto a esto, pero sobre todo con el tema de, a ver, cómo lo estábamos viendo, ya, porque así como este caso que se presentó, de la capacidad intrínseca, ¿no?, la disminución de la capacidad intrínseca, ese fue el cambio, ¿no? Vejez lo cambiaron por disminución de la capacidad intrínseca, y con eso aparentemente todo quedó tranquilo, pero ya hay personas que han levantado la voz y han dicho claramente que en realidad no es satisfactorio de ninguna manera, y entre ellas está la doctora Graciela Zarewski, que nosotros conocemos, ¿no?, que analizó el tema. Yo creo que fue hace el año pasado, pero bueno. Entonces, hay cosas que todavía siguen pendientes, ¿no? Y otro tema pendiente todavía, y que estuvimos estudiando mucho con Vanguardia Gerontológica, es simplemente el tema del envejecimiento. El tema del envejecimiento no es un asunto resuelto, no es un asunto que ya esté todo dicho y nada, al contrario, tenemos un montón de dudas con respecto a los conceptos que se manejan. Y, por ejemplo, cuando nosotros vemos los conceptos de la Organización Mundial de la Salud, que habla de daños moleculares y todas estas cosas, como un tema principal relacionado al envejecimiento, entra en contradicción con las declaraciones que dicen que desde que nacemos o desde que la concepción estamos envejeciendo. Es decir, si tú dices que el envejecimiento implica, o sea, ante todo, ¿no es cierto?, daños moleculares y pérdida de habilidades, como también he leído sobre eso, pérdida de habilidades, ahí también hay ese concepto. Entonces, ¿cómo podemos decir que una persona que recién está emergiendo a la vida ya está perdiendo habilidades, ya se está dañando molecularmente? Entonces, piensen bien, hay contradicciones, ya, que son insalvables. No hay manera de conciliar estas dos cosas. Entonces, o en todo caso, tenemos, tendremos que decir un concepto de envejecimiento que realmente sea el adecuado, ¿no? O sea, yo particularmente, yo me inclino por el que tenemos que revisar también el tema biológico. Yo creo que sí. Eh, el tema del envejecimiento, obviamente es un fenómeno multidimensional, abarca muchas cosas, ¿no? De lo biológico hasta lo social y todo. Pero hay que pensar bien, pero el bio siempre es primero.
¿correcto? Si no hay cuerpo, no hay social, no hay psicología, no hay nada. Entonces entendemos que lo biológico tiene que tener mucha importancia también. Y tenemos que comprender bien el proceso de envejecimiento biológico, así como entendemos muy bien el proceso de la vida y todo lo demás. Entonces, a veces encuentro, por ejemplo, dentro de las concepciones que hay del envejecimiento, algunos casos en los cuales pareciera que el envejecimiento acompaña a nuestro reloj. Yo acá tengo a mi reloj, entonces estoy más envejecido ahorita porque ya pasó un minuto del tiempo, ¿no? Algo así. Eso es una manera totalmente inexacta. ¿Por qué? Porque el envejecimiento no tiene su propio reloj. El reloj del envejecimiento no tiene nada que ver con el reloj que tenemos ahorita nosotros para ver la hora. No tiene nada que ver. Eso es lo que quiero que se entienda. Por esa razón existe edad biológica y edad cronológica, ¿correcto? Entonces, es más, este tema de la heterogeneidad o la diversidad está incluso dentro de nosotros mismos. Es decir, nosotros podemos estar más envejecidos en uno de nuestros órganos y menos en otro. Otros están más preservados y otros no. Entonces, ahora, cuando se habla de heterogeneidad o diversidad, se cree que hay que buscar una palabra que lo diga y que no. Yo creo, sinceramente, que para expresar la heterogeneidad o la diversidad del envejecimiento, ya nuestro idioma tiene todas las herramientas necesarias para expresarlo. Lo que sí necesitamos hacer es conceptualizar bien eso que significa internalizar esto. Cuando el conocimiento es puramente superficial, ¿no es cierto? No va a dar ningún resultado. Tiene que ser algo internalizado. Entonces, la estructura misma de nuestro discurso va a generar siempre una comunicación en ese sentido, ¿no? Va a siempre llevar en ese sentido. Entonces, no es necesario tener una palabra mágica definitivamente. Lo que tenemos que hacer es simplemente tener esa concepción bien llevada. Nosotros ya sabemos que las personas mayores, como todas las personas, somos una historia diferente. Todas las personas somos una historia diferente. Y por lo tanto, las personas mayores también. Entonces, incluso por eso el edadismo, lo voy a decir, donde aparece muchas veces el edadismo más inconsciente, es justamente en esos encabezados de artículos que yo veo constantemente, donde hablan que por qué las personas mayores se caen, por ejemplo. Esa pregunta que yo hice en una conferencia a las personas que fueron, que era un taller, me acuerdo, sí. Yo puse tres preguntas ahí. Por qué las personas mayores se caen? ¿Por qué algunas personas mayores se caen? ¿Y por qué muchas personas se caen? La cuestión era aquí verificar cómo el edadismo podía ser un poco disimulado o simplemente inconsciente, ¿no? O sea, si yo le pregunto al autor, ¿por qué las personas mayores se caen? O sea, yo ya estoy, al momento que yo pregunto eso, yo ya estoy asumiendo que las personas mayores generalmente son personas que tienden a caerse. ¿Se dan cuenta? Entonces, la precisión en el lenguaje tiene que ver con tu ideología, con tus conceptos, lo que tienes. Y eso te va a generar una capacidad de comunicarte, una capacidad de poder decir las cosas bien, expresar los conceptos, porque una cosa es tener los conceptos y también saberlos expresar. Porque si vamos a hablar le voy a poner un ejemplo de una publicación que encontré. Decía lo siguiente: la nueva longevidad no es vivir más, sino es vivir bien. Acá hay un error conceptual total.
Primeramente, longevidad es larga vida. No necesariamente es calidad de vida, es simplemente que vives bastante tiempo, nada más. Entonces la frase debe ser, en todo caso, la nueva longevidad, ¿no? Debe, no solamente debe ser vivir más, sino también mejor, con mejor calidad de vida. Entonces, ahí hay un error conceptual. Y como yo les dije, como de una forma graciosa, a la gente le digo, tú no puedes definir al caballo como si fuera una jirafa. Y eso es lo que están haciendo. Entonces, ahora, los errores conceptuales no solamente se dan en los niveles, ¿cómo podemos decir?, oral o escrito, también en las imágenes, Si tú tienes una infografía, vas a presentar una infografía y hayas escrito bien, estás conceptualizando bien en tu infografía, pero estás poniendo estereotipos, estás contradiciendo. ¿Mm? Por decirlo de una forma también graciosa, es como el perrito que se muerde la cola. Es decir, estás diciendo algo y también lo contrario, ¿no? Entonces, los errores de concepto se dan a todo nivel, a todo nivel. Ahora, hay cosas que todavía tenemos que definir, como yo ya lo dije, el tema del envejecimiento para mí es una tarea pendiente de que necesitamos trabajar definitivamente. Por eso es que desde Vanguardia Gerontológica estamos ahora también revisando algunas concepciones de los biólogos. Estamos preguntándonos también a los biólogos. Queremos saber cuál es su opinión sobre la cuestión de los telómeros y de muchas cosas más. Queremos estar enterados de todo porque la plena comprensión del envejecimiento no se va a dar mientras tú solamente mires a un lado. Tienes que ver todo. Bio, psico, social y espiritual. Bueno, aunque yo lo espiritual yo lo veía más como parte de lo psicológico, pero ahora ya se ha independizado totalmente, pero bueno. Entonces, ya estamos definiendo que todavía hay muchas inconsistencias con el tema del envejecimiento, porque incluso los médicos no saben responder, por ejemplo, cuando les preguntas por qué una persona a una edad determinada pasan 5 años y esta persona está mejorada notablemente en todo. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Rejuveneció o qué pasó? Explíquenlo, explíquenlo. No se queden callados, explíquenlo. Hagan comprender a las personas. Entonces vamos a entender de que ya ese concepto de envejecimiento que era así, como una pendiente, ¿no? Ese concepto de pendiente que teníamos del envejecimiento ya quedó atrás, porque estamos viendo que es un proceso extremadamente complejo en el cual hay subidas y bajadas, aunque al final de todas maneras tenemos que bajar, ¿no? O sea, porque las personas también tenemos que morir, por último, ¿no? Pero, y yo creo que una propuesta que yo haría antes de decir que estamos envejeciendo desde que nacemos o desde la concepción, yo preferiría afirmar que estamos programados para envejecer desde que nacemos o desde la concepción, pero decir que estamos envejeciendo es un poquito polémico para mí. Entendíamos que redefinir el envejecimiento en todo caso, para afirmar tal cosa. Eh, es un tema es un tema de debate, ¿no? Pero hay algo que yo siempre reclamo, ¿no? Cuando nosotros afirmamos algo, tenemos que sustentarlo. O sea, no es cuestión de que yo digo esto. No es que yo digo esto y punto. No, yo veo he tenido la oportunidad de estar en muchas conferencias y haber escuchado
lo mismo, la misma frasecita que se repite constantemente y que nadie me explica cuál es el fundamento de esto. ¿Ves? Ya no estamos nosotros en la escuelita donde simplemente el profesor nos decía, esto es así, ah, ya, eso es así, apunten, ya, ya pasó eso. Ahora ya no, ya las cosas están hoy día por la necesidad de cambios, de muchas cosas que tenemos que aclarar, que no están todavía muy definidas y muy claras. Por eso es que es importante que no acatemos todo, porque unas personas que son importantes, que son muy respetables, afirman tales cosas, automáticamente lo damos por válido, por verdadero. No, tengamos siempre la capacidad de analizar. Primero, vamos a hacer el análisis correspondiente a ver si es cierto lo que dice. Entonces, igualmente, si miles de personas dicen algo, entonces vamos a acatar también porque dicen miles de personas así. No sé, no se puede. Entonces, me preocupa muchísimo que se esté improvisando mucho con el lenguaje. Eso le quita, malogra la imagen de la gerontología como una ciencia. No podemos estar ya con esas improvisaciones. Es penoso realmente. Yo, la verdad, he llegado con todo este tiempo, con estos 10 años, más de 10 años que estoy en la central, he llegado a amar la gerontología como si fuera mi profesión madre, pues, por decirlo así. Y ver este desmadre total de confusiones, de errores de todo tipo, incluso gramaticales, que eso no puede ser, o sea, no es dable. Incluso errores gramaticales, o sea, ya no sé qué estamos llegando. Entonces, que la universidad ponga un letrero enorme con la palabra vejez es enorme, sin haber hecho un estudio etimológico, y es una institución académica de alto nivel. Hoy en día los errores no los vamos a ver necesariamente en personas que no tienen mucha capacitación, que son los técnicos, que son los cuidadores. No, hoy día vemos muchísimos errores en profesionales y lo vemos cada día. Yo encuentro errores todos los días. ¿Y por qué? Porque son cosas que ya se supone que están superadas, que ya deberían haber avanzado y seguimos con lo mismo. Es decir, ¿por qué no tomamos con seriedad, por ejemplo, las asambleas internacionales? ¿Para qué diablos existen las asambleas internacionales si vamos a hablar como nos venga en gana? Eso es lo cierto. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Mm? Entonces, esta es una razón más para ir con fuerza en esta campaña, ¿ya? Porque también hay otro tema que vamos a enfocar bastante con Vanguardia Gerontológica, es este tema de la vejez. Vamos a hacer una revisión conceptual de lo que se llama vejez, tomando en cuenta ya la situación actual. Es decir, hay que actualizar esto ya. Ya no se sostiene más esas concepciones de lo que llaman vejez, que a partir de los 60 años todos juntos inician la etapa de la vejez. Esas cosas ya no se sostienen. Eso no se puede considerar científico. Puedes considerarlo útil tal vez, porque con eso hacen las políticas públicas y las personas, claro, obviamente tienen que, para la cuestión de políticas públicas, tienen que hacer la segmentación por edades, aunque la segmentación por edades para las políticas públicas ha sido siempre un punto a favor del edadismo. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estás en una determinada edad, ¿no es cierto? Acá en el Perú, por ejemplo, en términos coloquiales, le dicen los tíos a las personas que tienen 40 años más o menos, ¿no?
eso ya son tíos, ¿ves? Y los viejos, ya, o los mayores, o los abuelos, o como le llamen, son los que tienen más de 60 años. Entonces, esta segmentación, si bien es cierto, es necesaria, pero no siempre lo necesario es inocuo. Es decir, también tiene consecuencias. ¿Te das cuenta? Hasta lo necesario tiene consecuencias. Es decir, es necesario elaborar las políticas públicas y dividir y segmentar en grupos de edad, pero es inevitable ahí crear edadismo también. Entonces, nosotros tenemos que tener estrategias, ¿no es cierto?, de cómo contrarrestar ese efecto que se produce por la segmentación. Y todavía he escuchado cosas que me parecieron ya terribles, ya querían segmentar más la edad mayor, ¿no? O sea, es decir, que a partir de los 60 años querían poner otros grupos de edad más todavía. Ya, pues ya paren, ya. Si ya hay bastante edadismo con la segmentación actual, ¿cómo sería si van a segmentar más todavía? Imagínense, que vamos a poner un grupo de edad de 60 a 80 y el otro de 80 a 100. Peor va a ser más edadismo. Entonces, entendámonos entonces que para poder crear empatía en la sociedad, y, y es cierto que también necesitamos que las personas que tienen menos edad sean más conscientes de que también envejecen, ¿correcto? Sin llegar a extremos en ese concepto. Pero sí, definitivamente, tenemos que crear conciencia en las personas de que están en ese proceso de envejecer, y que llegar a ser una persona mayor debe ser algo de celebración y no una desgracia. Entonces, por lo tanto, la responsabilidad que uno tiene de su propio ser también es importante. El sábado pasado estuvimos con Judith en el programa abordando el tema gerontología en la educación. Y justamente hablábamos de la necesidad que existe de que hayan cursos de gerontología en los diversos niveles educativos. Y no solamente vamos hablando de la licenciatura en gerontología o de las maestrías, no. Estamos hablando de algo dirigido a toda la comunidad. Es decir, tener cursos básicos que nos orienten sobre la visión holística de la gerontología en las escuelas, en los institutos, en los lugares donde se atiende a las personas mayores, al personal, incluso de empresas, para que entiendan de quiénes son las personas mayores y qué trato deben de tener. Y además, también otra cosa, no idealicemos tampoco. Cada persona es una historia diferente y arrastra toda su hoja de vida y se la lleva adelante. Así que tampoco podemos decir, es como la vez pasada encontré en sí, era una asociación, no, era una institución muy importante, pero no le voy a decir su nombre, pero decía una cosa que me pareció ya demasiado, eh, demasiado, que no sé cómo le podríamos decir a estos idealista, ya demasiado idealizaban ya con lo que decían. Y también dijeron una frase que la publicaron también, que decían que la, este, el escepticismo es para la vejez, ¿no? Y el entusiasmo es para la juventud. A esta frase la ponen en todas las redes sociales a través de una institución. Esta institución, decirle que a las personas mayores que el entusiasmo no es para ellos, sino para los jóvenes, ¿no? Entonces, el escepticismo es para ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, el escepticismo, que significa no creer en cualquier cosa tampoco, ¿no es cierto? Eso deberían ser de todos. Todos deberíamos, no vamos a ser ingenuos, vamos a creer en cualquier cosa. Entonces, todos tenemos que tener algo de escepticismo. Pero decir que es exclusivamente que el entusiasmo es para la juventud, por Dios, ¿dónde estamos? ¿Dónde está esto? Este es edadismo puro. Me van a decir que una persona mayor
que sigue estudiando, que baila, que tiene vida social, caramba, no tiene entusiasmo por la vida. Por supuesto que tienen entusiasmo por la vida y tienen que tener el entusiasmo por la vida, así como también un poco de escepticismo para no creer cualquier cosa que les pinte, ¿no es cierto? Entonces, ya vemos cómo instituciones, universidades, profesionales de alto nivel cometen errores terribles. Ahora, y la cuestión importante también es de que estamos eh, en un mundo hipercomunicado. Entonces, todas estas informaciones edadistas corren rápidamente, ¿ya? Y también la falta de, ¿cómo podemos decir?, de revisar un poco. Yo a veces, por ejemplo, salen muchas publicaciones con fotos, ¿no? Con fotos y cosas que parecen interesantes. Y yo podría darle me gusta y lanzarlo por ahí. Pero de repente me encuentro a la hora que le pongo el ver más, ¿no? Pones en el clic ver más, abres ahí y te das cuenta que no es una buena publicación, ¿no? Pero otra persona que no tiene que simplemente le gustó y lo compartió, ¿no? ¿Y por qué? Porque no lo revisó bien, porque si lo hubiera revisado, que sea una miradita nada más, porque a veces no es necesario ni siquiera leer una cosa completamente. Uno tiene que tener esa habilidad hoy en día bien desarrollada de la lectura rápida. Eso nos han enseñado nosotros en las escuelas también, a encontrar rápido el meollo del asunto, ¿no? ¿Dónde empieza, dónde comienza, qué es lo que sustenta las conclusiones rápidas? Cuando tenemos que a veces hay momentos en que hay artículos que merecen una lectura bien tranquila, bien reposada, detallada, pero hay otros escritos que lo podemos valorar relativamente rápido cuando vemos a dónde va, ubicamos rápidamente dónde va y por lo tanto esa publicación no la vamos a compartir, ¿no es cierto? Entonces, porque hoy todos somos, digamos, de alguna forma comunicadores. ¿Por qué? Porque todos tenemos un espacio donde somos capaces de crear contenidos, ¿no es cierto? Creamos contenidos, publicamos videos, fotos con informaciones, escribimos pensamientos, en fin. Entonces, todos somos creadores de contenidos. Ahora este universo ha variado. La hipercomunicación acelera los procesos, tanto lo malo como lo bueno. Así que, por tanto, hay que ser bastante cuidadoso porque la multitud así como hay muchas cosas positivas que se comparten y que uno aplaude, ¿no? Como esta de Fundación La Caixa, de las Helpage, y hay muchas cosas buenas también en otras instituciones, pero hay también de todo tipo de cosas que uno ve. Y hay cosas que cuando tú ves solamente el título, te llama la atención, pero a la hora que lo lees, vas a ver que esa conceptualización es pésima. Entonces, no sirve, no sirve. Ahora, en cuanto a las personas bailando, ya sabemos, a mí me gusta que las personas mayores bailen, como también yo también soy bailarina y también me encanta bailar, pero siempre hay que analizar los contextos, siempre hay que ver los contextos. Si son contextos en que está claramente establecido que las personas mayores están actuando por su propia voluntad, en sus reuniones, en sus centros sociales, eso hay que aplaudirlo, no tiene nada absolutamente negativo, positivo, pero ojo, hay que mostrar a la persona mayor en todas sus facetas, no solamente bailando, también en otros aspectos, intelectual, artístico y todo lo demás. ¿Ves? Entonces, esto es un tema para seguir avanzando. Y cuando hay personas que me dicen, Luigi, el lenguaje no importa mucho, no es cierto, no es cierto, porque ahí las palabras hieren también. Las palabras generan
falta de respeto, o por lo contrario, ¿no? Respeto o falta de respeto, pero en todo caso son cosas que tenemos que ser muy cuidadosos. Yo creo que hoy en día yo he visto ya y he tenido la oportunidad varias veces de... Ay, perdón, perdón. He tenido la oportunidad de estar en varios eventos donde las personas mayores se protestaron. O sea, generalmente no todos protestan, siempre hay alguien que protesta. Pero entonces protestaron, porque en dos, tres veces donde yo he visto ya varias, protestaron. ¿Por qué? Porque le estaban diciendo viejos. Entonces le aclararon a la ponente, le dijeron, discúlpeme usted, pero viejos no son tus calzones. Así le dijo. Entonces, yo lo vi en un evento. Y después en otro también, pero que en otro más respetuoso el señor, ¿no? Dijo simplemente, señor, discúlpeme, pero ese no es el término adecuado. Me dijo así. Y después en otro, donde yo estuve ya virtual, una señora también habló y dijo, porque una de las que participaba en este conversatorio decía viejo, viejas, viejes, constantemente decía viejo, viejas, viejes. Yo no sé por qué decía cada rato, las tres palabras decía. Entonces, la persona con una altura muy grande, esta adulta mayor, dijo bien claro, sí, me parece muy buena toda la actividad, la charla, pero sería mejor, por favor, que nos llamen personas mayores. Listo, perfecto. Qué calidad para expresar las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ya las personas mayores están reaccionando también ya contra ese lenguaje ya tachado muy bien por la help page. Entonces, y sin embargo, hay las personas que por una cuestión de tal vez ya se han acostumbrado, pues de costumbre, ¿no? De costumbre, les cuesta superar esto. Particularmente yo cuando me vinculé con el tema allá por el año 2012, ya en el Perú se había oficializado el término adulto mayor y es el término que yo utilicé durante varios años hasta que ya la persona mayor fue el que la reemplazó. Y me parece muy bien. Para mí no hay ningún inconveniente. Yo no sé por qué las personas hacen problemas con los cambios. Los cambios, habrán siempre cambios. ¿Qué tiene? O sea, ¿qué tiene de malo los cambios? Pues bienvenidos los cambios, cuando sean sustentables, cuando sean que realmente estamos ante una realidad diferente, un cambio social, algo que realmente da un fundamento para eso. Hay que estar preparado para los cambios. No podemos estar así nosotros atrincherados, ¿no? Como también lo que yo llamo los ideologizados. Hay un grupo ideologizado también, ojo. El problema de los ideologizados, que yo le llamo, o sea, decir que eh, tienen ciertas posturas algo políticas, ¿no? Ideológicas, son ese tipo de personas que se atrincheran, que no van a querer cambiar por nada del mundo su forma de hablar, ¿no? Porque es una cuestión ya, es como algo que está jurado, que así tiene que ser, ¿no? Y no te van a hacer caso por más que lo sustente racionalmente, que están mal, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí. Entonces hay un enfrentamiento ahí entre ideología y ciencia que yo veo que existe eso, existe esa cuestión entre ideología y ciencia. Y yo obviamente voy por la ciencia más que la ideología. Y así como yo también estamos de acuerdo desde la Unidad Vanguardia Gerontológica y muchas otras instituciones y profesionales que hay que valorar ante todo la gerontología como ciencia. Hay que preservar ese valor que esa ciencia tiene para el desarrollo y más bien impulsar la renovación necesaria. Hay una necesidad de renovación, hay una necesidad de actualizar ya esta realidad. Yo creo que la gerontología
no, como la gerontología no es una ciencia exacta como las matemáticas, como la física o la química, así que por lo tanto, es una ciencia que evoluciona, que va a ir cambiando constantemente. Y es así, hay que estar preparado para ello y con buen humor. Lo importante es que no improvisemos. Cuando eh, queremos integrar un nuevo término, ¿no? Dentro del ámbito gerontológico, estudiemos eso, estudiemos connotaciones, estudiemos, ¿no? Lo que esta palabra significa, si ya existe. Y si ya existe y su contenido es edadista, entonces, ¿por qué insistir? Simplemente al tacho. Así de simple. No sirve, porque es ambiguo. Y los términos ambiguos no son adecuados para el uso técnico ni científico. Ojo. Y además, esta palabrita famosa no tiene ni siquiera la característica de un término técnico. Y es absolutamente coloquial totalmente, 100%. Y este coloquialismo que se está sembrando dentro de las universidades es algo pernicioso. Yo creo que ahí tiene que haber algo que impida que eso continúe. Tenemos que tener una gran fuerza en contra de ese coloquialismo, de esta improvisación del lenguaje, que nos quita el valor de la gente que realmente valoramos la gerontología, valoramos el conocimiento gerontológico, pero básicamente y primero que todo como ciencia, ¿no? Y por tanto queremos que haya seriedad. Entonces, y para eso necesitamos los términos correctos, términos de preferencia que tengan un solo significado, exactos, que encajen perfecto, nada de que en este país significa esto, en el otro significa el otro, porque así no vamos a nada realmente. Y damos vergüenza, sí, porque van a decir, caramba, otras ciencias tienen un lenguaje bien claro, preciso, que significa una sola cosa cada uno. Nosotros estamos jugando con el lenguaje. Estamos ahí haciendo, ¿qué estamos haciendo? Entonces, por eso, esta campaña va a continuar hasta marzo, tal como ya lo hemos indicado. En marzo termina con el evento de clausura de esta campaña, pero siempre esto va a ser una consigna para nosotros, no solo desde Vanguardia Gerontológica, porque ahora también desde el Consejo Directivo también estamos muy interesados en todo esto y vamos a hacer todo. Y, y como ya les decía, ahora ya viene una etapa nueva en la cual vamos a requerir mayor nivel académico en todas las ponencias. Siempre hay que considerar como algo fundamental y básico es iniciar siempre con una conceptualización adecuada. Primer paso, analizar, dar una reflexión, proponer algo, decir hacia dónde vas, qué es lo que propones, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres expresar. Y eso se necesita conceptos. No es cuestión de que yo les voy a ir a exponer y voy a decir todo lo que hago, ¿no? Yo hago esto, yo hago el otro, yo hago el otro. Eso no nos sirve a nosotros. Todo tiene que estar debidamente contextualizado y, y eso es ahora vamos a tener más rigor académico, vamos a buscar eso. Y ojalá que también todos los integrantes, tanto de las redes internacionales como de las unidades, comprendan que ahora tenemos que tener un nivel de exigencia mayor. Tenemos que ser más exigentes ahora con nosotros mismos para poder avanzar hacia eso. Y entonces vamos a poder elaborar propuestas, incluso poder hacer cosas importantes desde ya, porque ya saben que en julio viene la agenda pendiente del envejecimiento, que va a ser un simposio que van a participar representantes de varios países. Ahí, ¿qué cosa vamos a analizar? ¿Cuánto hemos avanzado en temas de políticas públicas, derechos, servicios a las personas mayores? ¿Cuánto nos falta por hacer?
cuánto hemos avanzado. Todo eso vamos a verlo en ese simposio. Después va a haber una actividad académica anual. Por primera vez la Red Internacional 1 tendrá su actividad académica propia, ¿ya? Que va a tener también una jornada muy importante. Y por supuesto también el Vanguardia Gerontológica realizará su segundo congreso en el mes de agosto, 16, 17 y 18 de agosto. Y por supuesto, como siempre, todas las quincenas, Vanguardia Gerontológica hace sus conversatorios y todas las unidades siempre con sus eventos mensuales que ahora tienen que digamos, adaptarse ya a las nuevas exigencias que ha presentado el Consejo Directivo y yo creo que lo vamos a hacer muy bien y nos sentimos muy motivados, sobre todo por este paso que estamos dando y sobre todo que va a ser mejor para todos, porque por un lado, yo creo que vamos a dar mejor calidad también de ponencias, sino también nosotros mismos vamos a aprender más, porque al final de cuentas todos aprendemos de todos, en todos encontramos algo, ¿no? Pero tampoco no vamos a hacer simplemente una conferencia motivadora, de eso no queremos, pues. No, así, vamos a hacer una conferencia motivadora. No, acá no se puede conferencia motivadora. Acá tienes que presentar cuál es tu marco teórico, dónde comienza, cuáles son tus conclusiones. Esto, nada pues eso ya hemos visto ya hemos visto ponencias en las cuales más parece una cuestión de charla, de cuestiones de ese tipo, pero no, ya no. Entonces, amigos, muchas gracias por estar pendientes y a través de las redes sociales. También ya saben que este video va a estar disponible en todas las redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en todo, y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Y para los amigos de WhatsApp que están en las redes internacionales y las unidades de la Central Gerontológica Internacional. Muchísimas gracias y hasta la próxima actividad.